Adler, que es una palabreja alemana que yo pronuncio fatal porque no me sé cómo funciona. Yo digo algo así como the game master full, pero no es así. O sea, la pronunciación es otra palabra. Si hay alguna forma. mamá que sepa alemán, que por favor nos disculpe, porque es un Nos poco disculpe. complicado. Sí. Yo lo del alemán todavía no lo controlo. No. Pero está bien, y cuando lo tienes asentado, pues a veces te das cuenta de que, bueno, pues es probable que nuestros hijos estén cayendo en más enfados, en más rabietas, en más desconexiones, ¿no? En sentir que pierden esa vinculación con nosotros y quizá por eso no están cooperando ni contribuyendo como deberían, ¿no? Porque no están sintiendo ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento de colaboración. Ese es el segundo principio. Tercer principio. Va a ser efectivo a largo plazo. En general, sé que educativamente tenemos mucha prisa y queremos que las cosas mejoren rápidamente. Entonces, nos gusta hacer cosas, tener varitas mágicas, ¿no?, para cambiar cosas. Sin embargo, esto en disciplina positiva no funciona así, porque no creemos que lo que estamos viendo tenga que ser cambiado inmediatamente, sino que hay que bucear porque qué es lo que hay debajo de ese iceberg, qué está haciendo que nuestro hijo o nuestra hija se esté comportando de esta forma. Y luego porque en el cuarto principio, que están todos íntimamente relacionados, pues es que nosotros nos dedicamos fundamentalmente a enseñar habilidades sociales y de vida. Entonces, claro, si queremos, como he dicho antes, ¿no?, que sean empáticos, solidarios, pues necesitamos largo plazo, necesitamos trabajar mirando hacia el futuro, aunque estemos trabajando en el presente. Entonces, os he dicho, la tercera, efectiva a largo plazo. Cuarta, enseñamos habilidades sociales y de vida, todas estas características que nos gustaría que tuvieran en el futuro. Y como quinta y última, aunque no menos importante, pues invita a los niños a descubrir sus capacidades, a potenciar sus talentos. Es decir, pensamos que los niños ya poseen en ellos mismos muchos tesoros y a veces pues lo único que tenemos que hacer es sacar brillo y otras veces hay que pulir un poquito. Uh-huh. Y esa yo creo que es la parte a veces que más cuesta, porque a veces en ese afán de protección, de que no se lastimen, de que ay, que le puede pasar esto, que no es malo, porque al final es instintivo también, o sea, somos mamíferos, el mamífero instintivamente protege a la cría, ¿no? No los dejamos en el fondo descubrir esos tesoros. Entonces, ¿cómo podemos quizás eso aplicarlo a la hora de poner límites? Porque tampoco podemos dejar que el niño descubra el mundo y se caiga de la escalera o se caiga del balcón, en fin. Entonces, ¿cómo poner límites sin interrumpir este proceso natural? Has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante porque creo que muchas familias se lo han podido plantear en algún momento determinado, ¿no? ¿Cómo les enseñamos a los niños a hacer cosas, pero claro, sin que se caigan, sin que corran riesgos y demás? Bueno, no es lo mismo proteger que sobreproteger. Y yo creo que son dos conceptos que debemos diferenciar. Los mamíferos, igual que otras especies animales, tienen que proteger a sus crías, pero no tienen que hacer cosas por sus crías. Es decir, hay aprendizajes que las crías tienen que tener por ellas mismas para que en el futuro puedan tener esa habilidad, esa destreza. Si mamá leona continuamente les trae la comida y no deja que practiquen la caza, pues llegará un momento donde las jóvenes leonas o leones se marchen y no tengan ni idea. Imagínate si la leona le dijera a sus leoncitos: no, cariños, no juguéis a pelearos y a practicar estas habilidades, no os vayáis a lastimar, quedaos aquí quietecitos que no quiero que os pase nada. Claro. Bueno, pues es verdad que también es un arte, ¿vale? Parar o tener esa mirada, ¿no?, y diferenciar lo que es la protección de la sobreprotección, es verdad que es complicado, sobre todo en estos momentos en los que parece que, sobre todo las mamás, competimos por ver quién es mejor madre y hace más actividades con nuestros hijos y nuestros hijos no tienen brechas ni tienen de nada. Es verdad Exacto. que antes los niños pasaban más tiempo en la calle y entonces, bueno, pues iban aprendiendo más unos de otros. Ahora la sociedad está un poquito más individualizada y es verdad que esto también nos hace pues que se relacionen con menos personas, que sean más con grupos más cerraditos. Bueno, la vida al final también va cambiando. ¿Cómo podemos enseñar habilidades
o que practiquen cosas sin que arriesguen su vida en ello. Ujú. Bueno, pues yo creo que es importante no que haya límites. Los límites, al contrario de lo que mucha gente piensa, son básicos en cualquier crianza o educación respetuosa. Es algo que siempre se pone. Ahora, la cuestión es cómo ponemos esos límites. Los límites no hace falta que sean puestos con gritos, con castigos, con amenazas o con chantajes. No, eso no es respetuoso. Entonces, es verdad que hay límites que son infranqueables, ¿vale? Yo intento no dejarme la botella de lejía en el salón, pero si un día se quedara en el salón, me da igual cuál de mis hijos se enfadara y empezara a patalear y a chillar, no permitiría que bebiera lejía bajo ningún concepto. Para mí ese es un límite infranqueable. Otro límite que no les dejo pasar bajo ningún concepto, viajar en el coche, por ejemplo, sin el cinturón de seguridad. Ujú. Porque podría pasar o no, Sí. pero todos tenemos que cumplir ese límite. Ujú. Entonces, el límite hay que marcarlo bien. Es un límite que todos debemos cumplir y eso es importante, ¿vale? Porque a veces vienen papás y me preguntan, ya, pero es que hemos limitado el tiempo en pantalla y claro, es que luego me dicen que yo estoy mucho tiempo con el ordenador o con el móvil. Bueno, es que si tú estás mucho tiempo con el móvil, estás siendo mal ejemplo para tus hijos. Entonces, claro, es que los límites los tenemos que cumplir todos. Yo soy la primera que se pone el cinturón de seguridad en todo momento y tampoco bebo lejía. Entonces, después de marcar límites por los que no vamos a pasar por su seguridad, ¿vale? Bueno, pues hay que enseñar. Es que hay que enseñar muchas cosas. Para que nuestros hijos aprendan a subir escaleras y a bajarlas con destreza, tenemos que estar ahí. Entonces tenemos que acompañar, tenemos que estar un pasito por detrás, alentar y decir, tú puedes, confío en ti y si te caes estaré aquí. No para levantarte, sino para que me veas, que me sientas, que te sientas acompañado, porque confío en que también podrás levantarte tú solo. A veces tenemos mucho miedo a que nuestros hijos se caigan. Y las caídas en la infancia físicas serán las caídas psicológicas de la adultez. Entonces creo que es interesante que le demos una vuelta, ¿no? Evidentemente a nadie le gusta que su hijo se caiga y que lleve rozones, raspones o chichones. Y sin embargo, bueno, pues que levante la mano el que nunca se ha caído y nunca ha tenido un incidente con la bici, con los patines. Hay familias que realmente lo pasan mal, ¿no? En esos momentos donde es que se va a montar en una bicicleta. Claro, tienes que dejar que monte en bicicleta y que disfrute con unos patines y que suba y baje escaleras, aunque para ti sea muy pequeño. Porque no son tan pequeños, ¿eh? No, no son tan pequeños. Y ahí es cuando también nosotros como padres nos vemos en una disyuntiva, ¿no? De que ahí también hay muchos miedos personales, o sea, ¿por qué esa sobreprotección? ¿A qué le temo yo como papá? Porque a veces el niño no tiene ni un miedo, soy yo, la como mujer o como padre, que estoy bajo ciertos parámetros que todo me da miedo. Entonces, sin embargo, hay otro mito también que me gustaría que aclaráramos con respecto a la disciplina positiva, y tiene que ver con lo que tiene relación. Siempre pensamos que nuestros niños es malo llorar, es malo llorar. El niño no debe llorar porque se nos dice que los bebés no deben llorar porque es malo que lloren y bla, bla, bla. Pero, ¿en qué momento ese llanto yo puedo aplicar esa disciplina positiva? Es dejarlo llorar y que llore, ir a consolarlo, llorar con él. O sea, ¿cuál es la opción? Porque los niños van a llorar, se van a caer, les va a doler, lo que tú decías. ¿Cuál es mi reacción o cuál es la acción que yo debería tomar al respecto? Va a depender mucho de la situación concreta que vivas. Es decir, yo no he podido permitir nunca que un hijo mío pequeño estoy hablando de un ser lactante recién nacido, primer año de vida, llore nunca. No lo he podido permitir porque había una parte más visceral que me hacía salir a buscar, ¿no? Y hay momentos donde las caídas, porque, a ver, yo tengo un hijo de 7, otro de 5, la nena que tiene 3 y el pequeñín que tiene 1 añito. Pues hay momentos que las caídas ves que son un juego y que se escurren y se caen y son golpes menores. Uh-huh. Pero también he tenido algún momento, ¿no?, donde el golpe que se iba a producir es que yo lo sentía en el ombligo. Entonces, en ese momento es que yo he sido la primera que me he levantado porque he visto que el golpe no era un golpecito, era un señor golpe. Entonces, depende de la situación que vivas,
no podemos decirles a nuestros hijos que no son capaces de levantarse y hay momentos en los que necesitan que estemos. Entonces, no hay una pauta de cuando tú veas que tu hijo se cae y llora. No, el llanto es una forma más de comunicación. Cuando son muy chiquititos es la única forma que tienen de comunicarse con nosotros, porque los niños pequeños no saben mandar burofax y decir, querida madre, me he WhatsApp, hecho una ni brecha. nada. Claro. Entonces, bueno, pues es su forma de decir si están bien, si están mal, si les duele algo. Los llantos son diferentes y tú lo sabes. No lloran igual cuando tienen hambre que cuando lo que quieren es unos mimitos o cuando se han pegado un golpe o se han asustado porque de repente ha pasado un perro que podía ser un caballo para ellos, ¿no? Ujú. Es diferente. Y estar ahí, pues yo creo que hace mucho, ¿no? Si tú ves a una persona adulta llorando en la calle, si a ti lo que te nace es acercarte y decir, ¿puedo ayudarte en algo? Pues qué mínimo que se lo digamos a nuestros hijos, ¿no? Que los queremos bastante más que a la persona que ves en la calle llorando y que no conoces de nada. Entonces, sí, con los adultos sí somos capaces de respetar y de ayudar o al menos de ofrecer, pues a nuestros hijos también, ¿no? Y vendrá la pregunta ahora de, ¿y si es una rabieta que está pensando en cómo Justamente. hacernos? Sí. Pues igual, a ver, si está con una rabieta y no puede ser porque vamos a comer en 10 minutos y quiere comerse el chocolate antes de la comida y dices que no, que la norma es así, pues tendrás que acompañar también. Es que a veces nos han dicho, ¿no?, que dejar llorar a los niños les ensancha los pulmones. No, no Exacto. ensancha nada. Porque si no, pues en los hospitales, en lugar de poner tratamiento para los pacientes de pulmón, pues los dejarían llorar y así ampliarían su capacidad torácica. Ujú. Y si es por una cuestión donde no puede ser, pues los acompañamos, ¿no? Y estamos ahí aguantando el chaparrón, pues sí. Y diciendo, lo entiendo, sí, 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 a mí también me encantaría comer chocolate antes de la comida y no puede ser, buscaremos una solución. Porque al final sentirte acompañado hace mucho, ¿no? Sí, y yo creo que también, porque también me pongo en esa posición de esa mamá, de ese papá que llega del trabajo o que está encerrado con su hijo 24/7, porque ya estamos en una situación bastante especial. Y, y todos nos sobrepasamos, ¿no? Entonces, como que a veces también hay que ser un poco cálidos con nosotros mismos y, y entender que a veces no vamos a estar ahí siempre cuando el niño llora o cuando está haciendo la rabieta, que al final no son rabietas, son descompensaciones, son cosas que el niño no puede expresar. Eh, y a veces nos vemos tan superados que creemos que el niño nos está manipulando, ¿no? El niño, es que está mal criado, está manipulándome, por eso los niños no manipulan, ¿cierto? Y eso es importante también aclararlo. ¿Qué estrategias como padres yo puedo aplicar para, para llevar esto, para llevar este momento que estamos todos viviendo y que por eso también quise hacer este capítulo especial relacionado con crianza positiva, porque ¿cómo aplicamos la crianza positiva hoy día? Que es súper difícil porque estamos todos sobrepasados, todos estamos estresados, todos estamos en una etapa, en un momento de incertidumbre, gente ha perdido sus trabajos, entonces estamos en una situación bien especial. Desde tu visión, ¿cómo podríamos esto aplicarlo? Estamos viviendo un momento muy complicado y una pandemia no es moco de pavo. Entonces, es verdad que aquí ejercer la compasión con nosotros mismos es fundamental, tú lo has dicho, ¿no? A veces en esto de la educación en positivo, de la crianza respetuosa, pues vemos que hay que respetar a los niños y hay que sentir compasión por ese momento en el que están, de muchísimos aprendizajes, y sin embargo se nos olvida mirarnos a nosotras, y hablo en femenino porque somos las más olvidadas, ¿no? Y dejamos de cuidarnos y de prestarnos atención. Y llega un momento en el que nos sobrepasamos de tal manera que distamos mucho de esa imagen que queríamos dar como madres y en el caso de los papás como padres. Fundamental el autocuidado, me parece fundamental. Y para eso tenemos que conocernos. Tenemos que saber qué cosas nos hacen sentir bien, qué cosas nos nutren. Quizá tenemos que empezar por alimentación, deporte, una ducha en silencio, 5 minutos. Yo ya, o sea, con poner la mascarilla del pelo ya considero que eso es lujazo. Pero claro, es verdad que Es lamentablemente estamos cierto. pasando un momento muy, muy complicado. Pero es que si no estamos bien, no vamos a poder criar bien a nuestros hijos porque no vamos a ser nuestra mejor versión. Al contrario, ¿no? Vamos a
vamos a ir dando los restos, lo que nos quede. Y es verdad que hay gente que ha perdido el trabajo, pero es que hay gente que tiene que teletrabajar desde su casa con niños alrededor y tiene que preparar la comida, la cena,